Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia del Arte, el arte clásico en la antigüedad, y estamos hablando del arte romano. Hablemos de la arquitectura de Roma. Características constructivas. A pesar de la herencia helena y etrusca, Roma ha de considerarse una innovadora absoluta en lo que se refiere a todos los ámbitos que conforman el mundo de la arquitectura. Entre los factores que influyeron en estas innovaciones se han señalado los terrenos pantanosos sobre los que se asentó la ciudad, su sentido práctico, su noción de la historia y de la trascendencia en las que estaban involucradas su estricta organización y expansión política. Este espíritu preparó el terreno para que la arquitectura recibiese un mayor desarrollo que las demás manifestaciones artísticas, subordinadas, además, en buena medida a la misma. Como continuadora de Etruria, rechazó el mármol como material a favor del ladrillo y el hormigón y adoptó el orden toscano. Como heredera de Grecia, prolongó sus órdenes, algunas de sus plantas y las proporciones inherentes a los edificios. Pero, a diferencia de ambas arquitecturas, Roma creó también edificios de tipo civil y militar. Se construyeron multitud de templos, pero quedaron ensombrecidos por el ingente desarrollo de edificios civiles como basílicas, anfiteatros, circos, termas y obras de ingeniería como acueductos y puentes. Este utilitarismo hizo que se abandonase el estatismo del idealismo griego, pero no por ello sus edificios estuvieron exentos de belleza, recurriendo al repertorio griego para decorar el exterior de los mismos. Los materiales básicos fueron la piedra, el ladrillo y la madera. Desde los tiempos de la República, la abundancia de canteras cercanas hizo que se usaran diversos tipos de piedra, aunque el mármol y el ladrillo no se hicieron frecuentes hasta el reinado de Augusto. Será pues el hormigón y el ladrillo los materiales propiamente romanos, ya que sus posibilidades desplazaron a la madera, empleada no obstante en las cubiertas adinteladas de residencias o edificios de poca importancia. Además del opus caementicium, el hormigón, un material que desde el siglo II a.C. se convirtió en revolucionario, existieron otros elementos compuestos u opus, que permitieron el desarrollo de varias técnicas constructivas. El opus quadratum consiste en un muro hecho mediante hiladas de sillares de piedra de igual tamaño y forma distribuidos a soga y tizón. El opus incertum es un paramento surgido de la mezcla de cal con piedras cuyo tamaño y distribución es irregular. Este mismo muro perfeccionado y ordenado se convertirá en el opus reticulatum. El opus tectorium sería un material más decorativo que constructivo, puesto que alguno de los anteriores opus sumaría un revoque de etrusco que permitiría ser decorado. Con este perfeccionamiento técnico se posibilitó un sistema basado en dos elementos constructivos, el arco y la bóveda, que aunque ya desarrollados antes, sería la arquitectura romana la que les daría un verdadero valor y funcionalidad, hasta el punto de poder afirmar que toda ella descansa sobre su comprensión, empleo y combinación. Introducidos en tumbas y cloacas en el periodo etrusco, no fue hasta el desarrollo del opus caementicium que pudieron usarse con profusión, como demuestran los arcos de Pons Aemilius, 179 AC, o la luz de más de 5 metros de Aqua Marcia, 144 AC. Por su parte será en las termas y en los palacios donde las bóvedas alcancen su perfección, como demuestran las termas estavianas de Pompeya, en el siglo II a.C., y las espectaculares, por su amplitud, del Palacio Domiciano en el Palatino, en el siglo I después de Cristo. Las órdenes mostraron una fuerte adhesión a los griegos, aunque fueron interpretados con cierta libertad, introduciendo en consecuencia algunas variantes. El dórico fue raramente empleado, sustituido por el toscano. El cónico se desplazó entre órdenes más decorativas como el corintio o el compuesto. Este último, junto al toscano, es una de las grandes aportaciones romanas al sistema de órdenes. De hecho, el teatro Pompeyo, en el 55 a.C., llegará a la superposición típica de órdenes para las construcciones posteriores que de abajo arriba disponía toscano, jónico,
corintio y compuesto. En cuanto a los tratados y la concepción espacial, sabemos que aunque hubo otros tratados, la obra clave es de arquitectura de Vitruvio. A lo largo de sus 10 libros escritos en la segunda década del siglo I a.C., que se exponen procesos de proyección y construcción, tipologías y elementos constitutivos, así como los conceptos asociados a la correcta planificación y al buen diseño de los mismos. La planificación debía constar de magnificencia y de auctoritas, y por lo que respecta a un correcto diseño debía tener firmitas, utilitas y venustas. Esta última, a su vez, debería tener 6 componentes, en los que observa la herencia griega, el ordinatio, el dispositio, el euritmia, simetria, decor y distributio. Su tratado se convertirá en el principal transmisor de los principios clásicos de la arquitectura hasta el siglo XIX. Hablemos de tipologías arquitectónicas. El templo romano. Vitruvio describió la planta ideal del templo etrusco que Roma heredó. De planta casi cuadrada, tendría en su mitad anterior un pórtico columnado y en su mitad posterior una triple cela con un comportamiento central de mayor tamaño para acoger a las divinidades bajo la forma de triada. Se levantaría sobre un podio, en cuya parte frontal acogería una escalinata de entrada y se daría poca importancia a la parte posterior. Los restos conservados en los primeros templos romanos permiten constatar que la tipología etrusca pervivió en el templo de Júpiter en el Capitolio, 509 a.C., que aunque no conservado, sabemos que tenía un pórtico columnado y triple cela. Esta tipología se copiará en los demás restos de templos republicanos de finales del siglo II y principios del I. Con la llegada del imperio se aprecian cambios. Ahora predomina el corintio y el uso de los órdenes se extiende a los edificios civiles. A veces se encuentran ciertas variaciones, como el uso de pilastras alrededor de celas únicas, celas rematadas con un ábside, creación de templos circulares a modo de tolos griegos. Estas variaciones se explican por el desarrollo de los templos en numerosos enclaves geográficos, muchos de ellos en provincias donde se fusionan diferentes soluciones. Así sucede en el templo de Baco en Bacbek, que muestran soluciones griegas y romanas. Otra variación la constituyen los templos de planta circular como el Panteón, construido por Agripa hacia el 27 a.C., aunque no adquiriría su forma final hasta el 126 después de Cristo. De planta circular, su monumentalidad reside en su cúpula semiesférica hecha de casetones y culminada en un óculo. Es una obra maestra de la ingeniería romana, que posibilitó un espacio interno diáfano de 43 metros y medio, articulado por un armónico juego de proporciones. La fachada de entrada está realizada a modo de pórtico rematado por un frontón de clara inspiración griega. En general, el edificio transmite sobriedad y sencillez en el exterior, lo que contrasta con la magnificencia interior. Hablemos a continuación de la basílica. Ya existen en el mundo griego en tiempos de Sila y se interpreta y desarrolla de un modo distinto. Por un lado, el uso de bóvedas y cúpulas cambia su estructura y dimensiones y por otro, tiene ahora una nueva orientación pública. Las basílicas romanas albergaban reuniones tanto comerciales como políticas y jurídicas, de ahí que estuvieran adyacentes a los foros. Eran salas cubiertas rectangulares con columnas interiores que por su disposición, en 2 filas, dividían el espacio en 3 naves, normalmente la central mayor, estando rematadas en sus cabeceras por un ábside. La primera, erigida en Roma, fue la Basílica Porcia, en el siglo II a.C., aunque los restos, mejor conservados de época republicana, están en la Basílica de Pompeya, finales del siglo II a.C., que era de estructura rectangular y surgía de un eje longitudinal, a diferencia del resto de su época, y que divide el espacio en una nave única. Durante el Imperio se sigue la misma tipología.
La basílica de Magencio es la mejor conservada, en la que las bóvedas de arista de la nave central descargaban su empuje en las bóvedas de cañón y las contrafuertes de las laterales. La distribución de pesos fue tan buena que se pudieron practicar grandes ventanales en las paredes. A continuación, hablemos del teatro. Aunque este, surgido por derivación del griego, las distintas funciones asignadas, así como las técnicas constructivas características de Roma, dotaron a esta tipología de una forma nueva. La principal novedad es la tendencia a cerrar el espacio tanto detrás de la escaena como en la unión entre esta y la cavea. El primer teatro fijo y en piedra lo erigió Pompeyo en el 55 a.C., tras haberse quedado fascinado por los griegos. A partir de entonces fue un elemento imprescindible de toda ciudad romana. Sus partes pueden resumirse en las siguientes: Scenae Fronch, el muro que solía estar decorado con columnas y estatuas; el Proscaenum, la escaena; la orchestra, la cavea y la vomitoria. En su exterior se desarrollaba una superposición de arcos y de órdenes por pisos, que seguía la introducida en el Tabularium de Sila. Así se observa el Teatro Marcelo. Y del anfiteatro diremos que esta tipología fue una invención exclusivamente romana, para albergar los espectáculos cruentos y las luchas de gladiadores, símbolo imperial. Su número fue muy numeroso en todas las provincias, excepto en Grecia y Asia, donde se rechazaban tales espectáculos. Los más antiguos están en Campania, en Pompeya, y se observan ya sus rasgos clave: una planta oval con el eje mayor situado de norte a sur, unas gradas escalonadas alrededor de la arena central, un reforzamiento de la estructura exterior mediante contrafuertes, arcos. El más grande y conocido es el Coliseo, construido por los Flavios y fue inaugurado en el 80 después de Cristo. Este tiene planta de 188 por 156 metros y un aforo estimado para más de 55.000 espectadores, por lo que es una obra maestra de la arquitectura romana, ya que para erigirlo se llevaron a sus máximas posibilidades las técnicas y elementos constructivos. Su muro exterior sería un modelo de referencia en el Renacimiento por su disposición de las órdenes dórico, toscana, jónico, corintio. Hablemos del circo. Al igual que dos tipologías anteriores, su función era la de acoger espectáculos que entretuviesen a la plebe. Aunque inspirado en los estadios de hipódromos griegos, su forma estuvo determinada por sus espectáculos más corrientes, las carreras de cuadrigas. De planta alargada, sus graderíos se elevaban sobre bóvedas, rodeando una arena dividida por la espina, adornada con esculturas y obeliscos, y que finalizaba en un extremo semicircular y otro cuadrado. El Circus Maximus de Roma, destruido, pero del que se conserva la forma, fue realizado en el Bajo Imperio y se calcula que en unos 610 metros de longitud y que pudo acoger hasta 255.000 personas. Otros ejemplos mejor conservados son el Circo de Mérida o Circo de Pergue. De las termas hemos de decir que, a pesar de ser una tipología menos notable que el resto, en las termas se ensayaron y resolvieron algunas de las soluciones constructivas más importantes para el desarrollo de la arquitectura romana. No es de extrañar que la cúpula romana más antigua se encuentre en las termas estavianas de Pompeya, en el siglo I a.C. En líneas generales, todas contaban con una palestra, un caldarium, un frigidarium y un tepidarium, un lacionium, un baño de vapor, un apoyeitera, estuarios, letrinas. Estas estructuras se duplicaban puesto que ambos sexos accedían por separado a las mismas. De todas las termas conservadas, son las termas de Caracalla las más representativas, aunque también destacan las termas de Diocleciano y las termas de Trajano. Todas ellas estaban decoradas con mosaicos, mármoles y pinturas. En cuanto a los arcos de triunfo, diremos que a comienzos de la República se comienza ya a interpretar el arco como un elemento que, además de funcional, puede constituirse en monumento independiente.
y es por ello que hacia el siglo II a.C. se debieron erigir arcos de triunfo, pero no será hasta el Imperio cuando, convertidos en elemento clave de propaganda, comiencen a extenderse por las provincias. Solieron ser de dos tipos: los de apertura única, con un arco flanqueado por columnas o pilastras y coronado por una inscripción conmemorativa y estatuas, como el arco de Tito, y por otra parte los de apertura triple, que reciben más decoración en todas sus partes, como el arco de Constantino. Y en cuanto a las columnas conmemorativas, diremos que, como el arco de triunfo, las columnas decorativas eran elementos reconvertidos a la monumentalidad y la propaganda, aunque sin embargo fueron mucho más escasas hasta el punto de considerarse como una tipología un tanto excepcional. Fue de hecho la columna de Trajano en el 144 después de Cristo la que inauguró la tipología, con sus 38 metros de altura. Tuvo una función métrica, recordar el nivel de tierra que se extrajo para construir el foro y el mercado de Trajano, pero por supuesto también propagandística al conmemorar la victoria sobre los dacios, y funeraria, pues albergó las cenizas de Trajano. La columna de Marco Aurelio sigue el modelo del anterior. Y por último, en cuanto a los puentes y acueductos, diremos que ya en el siglo VI se crearon estructuras de ingeniería en Roma, como la Cloaca Máxima, en la que el arco y la bóveda tuvieron un gran papel, clave y un éxito que desde entonces no se abandonaría. Los acueductos respondieron a las mismas necesidades de control de las aguas, y aunque los primeros, como el Aqua Appia, a finales del siglo IV y comienzo del III, fueron subterráneos, pronto comenzaron a elevarse sobre una, dos o tres arquerías, como el Aqua Marcia, en el 144 a.C. En este último se observa, además de los arcos de medio punto, los pilares a soga y tizón, tan característicos. Y con la llegada del Imperio, los acueductos se perfeccionaron, como evidencian los acueductos de Segovia y el Pont du Gard, en Nimes, 14 después de Cristo. Los puentes jugaron para Roma un papel clave a la hora de cohesionar sus territorios e impusieron una problemática de apariencia más sencilla que los acueductos, pero más difícil resolución: la adecuación técnica del arco a la anchura del cauce sobre el que se erigía. Hacia el 180 a.C. se construyó el Pons Aemilius, el primer puente en piedra de Roma, aunque el Pons Mulvio, en el 109 a.C. y mejor conservado, donde se permite observar mejor su técnica constructiva con arcos de medio punto de 18 metros de luz. Todavía más impresionante es el Pons Fabricius, íntegramente conservado, y con 24 metros y medio de luz. En Hispania destaca el puente de Alcántara, en el 106 después de Cristo.